Bienvenidos al capítulo número 10 de Hablando con un monstruo. Y ya no sé qué decir. Sí. Bueno, traído gracias como siempre a Roxa Shadow. Ya saben, todos los links Todos los links respectivos están aquí abajo en la descripción de este video. Perdón por tanta traba, estoy tomando café y se me traba mucho la lengua cuando tomo café. Bueno, no tengo nada más que decir esta vez, así que vayamos directo con el fanfic. Capítulo 10. Fuera de balance. Texto del capítulo. Rohan, su expresión se endureció cuando sus ojos se entrecerraron en el androide que tenía delante. No pudo evitar notar la expresión completamente sorprendida en el rostro de 17. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa, su boca ligeramente abierta en una cara que le decía que su sola presencia lo había aturdido. Se supone que debe ser muerto. La ceja de Gohan se levantó ligeramente ante ese comentario. ¿Se suponía que estaba muerto? ¿Qué significaba eso? La mente de Gohan volvió a más de una semana antes, cuando había visto a 18 flotando sobre su cuerpo roto y maltratado. Ella le había negado la muerte en ese momento, voló a Kami sabe dónde y en el proceso lo perdonó. Todavía no sé por qué me perdonó, pero ahora al menos sé que no se había acordado. 18 le mintió a 17, o al menos, esperaba que ella me matara, y ella no había corregido su suposición. Gohan quería tomarse un momento para reflexionar sobre esta nueva información, tal vez dejar que su mente procesara lo que esto podría significar, pero sabía que ahora no era el momento. El único que muere hoy eres tú, 17. Me he vuelto más fuerte desde la última vez que peleamos. El Saiyajin cayó en su postura de lucha habitual, robando miradas a izquierda y derecha mientras dejaba que sus sentidos se extendieran por toda la ciudad. Prepárate para sentir con qué has atormentado a estas personas durante los años 17. Prepárate para saber que vas a morir. Sus palabras eran solo eso, palabras. Estaba usando su discurso para ganar tiempo para que sus sentidos se extendieran aún más por la ciudad para obtener una lectura precisa de su entorno, y dónde podría estar al acecho Androide 18. Eso, y ver lo cuidadoso que tenía que ser en ese momento. Tenía que asegurarse de que nadie quedara atrapado en el fuego cruzado debido a que él niveló un edificio o disparó una ráfaga de ki en la dirección equivocada. Podía sentir el caos masivo, el pánico, las energías temerosas que huían rápidamente de él, o más bien, del androide. Pero no desaparecen las fuentes de energía. Un segundo dato confuso. Por lo general, cuando se encontraba solo con uno de los androides, significaba que el otro estaba cerca, sin darse cuenta de su llegada y todavía matando como el monstruo que eran. El hecho de que no podía sentir que ningún nivel de poder desapareciera, eso significaba: Android 18 no está aquí. El Saiyajin eliminó la idea de sus pensamientos tan pronto como llegó. No tendría sentido que uno estuviera sin el otro. Siempre se juntaban, nunca se había encontrado con uno solo, y las pocas veces que había llegado a esa conclusión solo habían llevado a que el otro apareciera y lo emboscara, un castigo por bajar la guardia. Vio la expresión de sorpresa sangrar lentamente de la cara del androide, sus labios se contorsionaron en un gruñido vicioso mientras se empujaba fuera del pequeño cráter que su cuerpo había formado al impactar. Sus dedos se curvaron en puños mientras se ponía de pie. ¿De verdad eres tan estúpido? ¿O realmente te escuché amenazarme como si realmente pudieras lastimarme, Prísitos de Oro? Eres un maldito lisiado. ¿Qué diablos crees que vas a poder hacerme? ¿Qué tal si lo averiguamos? El medio Saiyajin habló con una frialdad en su tono que había aprendido de años de escucharlo hablar para sí mismo. Incluso si 18 está jugando un juego y tratando de emboscarme, necesito aprovechar esta oportunidad tanto como pueda. Una pelea 1 contra 1 es más justa que 2 contra 1. Inmediatamente, el poder brilló en su mano antes de empujarlo hacia adelante con un rugido. Una explosión azul de energía brotó de su palma, surgiendo hacia 17 con tal velocidad que parecía que el ataque lo había envuelto. Gohan no era tan crédulo. Escuchó el silbido de algo que dividía el aire, dirigiéndose directamente hacia un lado de su cara antes de agacharse, permitiendo que el tacón del zapato de 17 navegara inofensivamente sobre su cabeza antes de balancearse hacia atrás con un violento revés. Los huesos del brazo de Gohan temblaron cuando sintió que el antebrazo listo del androide detenía su ataque a centímetros de su mejilla. Gohan no vio el golpe dirigido a la parte posterior de su cabeza antes de que fuera demasiado tarde. El Saiyajin gruñó cuando un destello de dolor resonó a través de su cráneo, seguido de una fuerte bocanada de aire cuando el androide clavó su talón directamente en el estómago del hombre.
Sabiendo que no tenía tiempo para curar sus heridas, Gohan se obligó a ignorar el dolor, su cabeza aún zumbaba cuando vislumbró un puño que se dirigía directamente a su nariz. Deslizándose hacia un lado, el ataque de 17 golpeó el aire antes de que un emo salvaje se conectara con la mejilla de los androides, resonando en las calles por el impacto. La cabeza de 17 se movió involuntariamente hacia un lado, su cuerpo tratando de girar con ella si no hubiera sido por el androide que resistió el impulso. Ahora es mi oportunidad. A pesar de saber que 17 y 18 aparentemente nunca se cansaban en la batalla, sabía que no eran inmunes al dolor y a estar aturdidos si se les golpeaba lo suficientemente fuerte en el lugar correcto. Gohan entró, liderando con una ardilla que sacudió la cabeza de los androides hacia atrás con un crujido repugnante. El impacto amenazó con enviar a 17 hacia atrás si no hubiera sido por la mano de Gohan disparada en el último segundo y atrapándolo por el pie. ¡Hijo de puta! 17 maldijo de dolor cuando Gohan tiró del adolescente de cabello de ébano hacia él. El cuerpo de 17 se hizo un muñeco de trapo antes de que el brazo de Gohan cayera hacia la tierra de abajo, empujando al androide profundamente en la piedra con un boom ensordecedor. Una explosión de polvo brotó del suelo, rodeando a los dos mientras los ojos de Gohan se entrecerraban en rendijas para luchar contra el deber. La mano del Saiyajin se disparó hacia adelante, apuntando hacia donde había visto por última vez a su oponente antes de disparar un brillante destello de energía al suelo. El polvo se separó inmediatamente de la fuerza, revelando un cráter vacío donde 17 había estado una vez. Donde lo hizo, su cabeza se movió hacia un lado cuando un puño impactó con su mejilla. Gohan sintió que le castañeteaban los dientes por el dolor, la sangre se acumulaba desde el interior de su boca justo cuando sentía que un segundo puño se enterraba profundamente en su abdomen. La sangre brotó de sus labios mientras procesaba la herida, con los ojos muy abiertos por el dolor. ¡Mierda! El cuerpo de 17 se movió, girando antes de que su pierna saliera disparada en un intento de llevarse la cabeza de Gohan con ella. El Saiyajin reaccionó rápidamente, ignorando el dolor en su estómago mientras levantaba su antebrazo en el último segundo. Las dos ramas chocaron con un estruendo que se esperaría si un automóvil a toda velocidad se estrellara contra una pared de ladrillos. Gohan gruñó cuando sintió que su brazo casi se doblaba antes de empujar la pierna hacia atrás, el androide se tambaleó por un segundo. El Saiyajin vio su apertura en ese momento. 17 lanzó un golpe salvaje y desesperado mientras daba un paso atrás incómodo y desequilibrado. Gohan se deslizó fácilmente, cayendo bajo la guardia del androide antes de levantarse con un puño que atrapó al gemelo directamente debajo de la barbilla. 17 se disparó directamente al cielo, su cuerpo se volteó incontrolablemente por el impacto. Gruñendo, el adolescente se enderezó, sus ojos se dirigieron hacia el suelo mientras escupía. Pequeña, el resto de su oración se perdió cuando Gohan apareció a su lado, clavando un codazo en la mejilla del androide. Antes de que pudiera responder, Gohan estaba encima de él, asestando una ráfaga de golpes viciosos a su cuerpo antes de realizar una sola voltereta que terminó con su pie clavándose en la parte superior del cráneo del androide. 17 se disparó de regreso a la tierra con un rugido de ira y dolor. Gohan vio a su oponente dispararse de regreso al suelo, dándose cuenta de que estaba sintiendo algo nuevo por primera vez. De hecho, estaba disfrutando de esta pelea. Por lo general, todo lo que sentía en una pelea era agonía y frustración, enojo por el hecho de que estaba perdiendo de nuevo. Pero esta vez, no estaba perdiendo. Esta vez, realmente pudo pelear. No esquivar ataques provenientes de ambas direcciones, anticipando que un objetivo solo será golpeado por el otro. No tenía que comprometerse por el daño que podía hacer antes de que el otro atacara, no tenía que ignorar las aberturas flagrantes en la guardia de un androide para contrarrestar al otro. No tenía que dividir su atención ni estar constantemente mirando por encima del hombro. Había pasado tanto tiempo desde que había podido luchar seriamente contra un solo oponente. Se sintió refrescante por decirlo menos, se sintió como si realmente pudiera hacer algo esta vez, se siente como, de hecho, ¿puedo ganar? Gohan no dejó que sus esperanzas crecieran demasiado. Todavía no sabía dónde estaba 18, o si planeaba salir más tarde, sintió que la duda se arrastraba hacia su pecho nuevamente, la confusión interna sobre el hecho de que en realidad estaba ganando terreno en esta pelea. Había sido un intercambio corto, pero lo decía todo. Pero, ¿podría realmente destruir a uno de los androides? El concepto era casi extraño para él, como un sueño lejano que nunca había esperado que se hiciera realidad.
Nunca había pensado genuinamente que podría hacerlo, lo había dicho muchas veces seguro, pero después de tantos años, era el mismo sentimiento que se había hinchado en su pecho la última vez que habían peleado, la razón por la que su ira había huido de él, la razón por la que había imaginado un mundo sin los androides, pero nunca imaginó matarlos él mismo. Pero además de ese sentimiento, había algo nuevo. La oportunidad de finalmente lograr aquello por lo que había estado luchando todo este tiempo estaba mirándolo, listo para ser tomado, listo para ser obtenido. ¿Iba a desperdiciar esta oportunidad? La mano de Gohan se apretó en un puño apretado, la esperanza se hinchó en su pecho. Por una razón u otra, 18 no se estaba involucrando en esta pelea, lo que significaba que tenía una oportunidad. Una sonrisa confiada tiró de la comisura de su labio mientras observaba el cuerpo de 17 golpear contra el duro pavimento, enviando aún más grietas saliendo disparadas de su hendidura en el suelo. Podía verlo, ver la frustración, la mueca, el dolor. Observó cómo 17 se ponía de pie, una furia fría hirviendo bajo la superficie de su ceño fruncido. Ojos azules helados fijos en los de Onix, una mirada de odio tan pura e inquebrantable escrita en los rasgos de 17 que Gohan supo que su ataque lo había lastimado. ¿Listo para más? Se burló, mirando a 17 con una mueca de desprecio que se sentía bien replicar después de verlo mirarlo fijamente durante tanto tiempo. Estoy listo para arrancarte la cara engreída de ese cuerpo torcido si eso es lo que quieres decir. Sus palabras goteaban veneno. La sonrisa de Gohan se desvaneció cuando su rostro se puso serio de nuevo. Veamos cómo lo intentas. 18, joder, 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 joder. Sabía que repetir esa sola palabra una y otra vez en su cabeza no ayudaba a la situación, pero al mismo tiempo se sentía como la única respuesta apropiada para la circunstancia actual. ¿Cómo diablos terminé en esta situación idiota? Quería volar, disparar hacia donde pudiera sentir por primera vez la pelea. Bueno, no podía sentir el ki de su hermano, lo que Gohan había dicho era correcto incluso para ella. Las firmas de ki de ella y su hermano eran invisibles incluso entre sí, pero al menos podía sentir las de Gohan. Y vaya que fue intenso. Ardía con una furia increíble que 18 no pudiera encontrar las palabras apropiadas para describirlo con precisión. Había tantas emociones conflictivas allí combinadas con el ki, miedo, nerviosismo, agresión, rabia, especialmente. Tantos sentimientos caóticos que 18 sabía que eso era lo que debía sentirse estar en una lucha a muerte. El único problema de volar hacia la pelea era que, de una forma u otra, delataría su mentira. Si intentara volar ahora, Trunks probablemente trataría de seguirla preocupado por su seguridad, dejando a la mujer con una de dos opciones. 1. Volar despacio como debería estar considerando que recientemente había aprendido a volar. Esto sugirió que Trunks podría seguirla fácilmente hasta donde 17 y Gohan estaban encerrados en combate y, por lo tanto, levantar sospechas en torno a su verdadera identidad. O 2. Despegar a una velocidad que sabía que Trunks no podría seguir, y casi con certeza revelar que toda esta interacción no había sido más que un acto. Lo que significa, estaba atrapada. Tenía que aceptar esto por el momento o arriesgarse a que la descubrieran. ¿Realmente vale la pena mantener esta estúpida personalidad arriesgando la vida de tu hermano 18? Su mente rugió a sí misma. Una gran parte de sí misma le gritaba que no, obviamente no valía la pena el riesgo solo para que Trunks y Gohan siguieran creyendo que ella era de hecho Videl, la chica normal solo interesada en aprender un poco sobre ki y ser sorprendentemente buena en eso. Otra parte de ella, sin embargo, le dijo que tendría otra oportunidad de escapar, que la pelea duraría lo suficiente como para encontrar una salida a este lío sin tener que revelar su verdadera identidad. Era una voz mucho más pequeña, apenas un susurro en comparación con el resto de su mente que le decía que despegara de inmediato. Ella no sabía por qué. Pero había decidido escuchar esa vocecita. Ahora caminaba hacia un gran edificio en forma de cúpula, el chico de cabello lavanda la guiaba hacia él con una expresión sombría en su rostro. Ella lo vio girar sobre sus talones, forzando una sonrisa mientras se detenían en la puerta. Esto es todo. Hizo un gesto hacia la estructura, con un entusiasmo forzado en su voz. Sé que estas no son las circunstancias ideales para ver mi casa por primera vez, pero, bueno, suspiró, el acto se desangró de él. Podía ver la preocupación en sus rasgos, la tensión en sus hombros, la mirada herida en sus ojos. Estaba preocupado. Ella no podía culparlo. Ella también. Estarás a salvo aquí, dijo en un tono seco y tibio mientras abría la puerta y entraba, sosteniendo la puerta mientras 18 lo seguía. No tengo que estar aquí.
Podría irme ahora, volar más rápido de lo que el niño, podría seguir y asegurarme de que 17 salga con vida. Se recordó a sí misma por lo que pareció la 13ª vez en los últimos 5 minutos. Pero, ¿era 17 por lo que debería preocuparse? No sabía cómo se comparaba 17 con Rohan en una pelea en solitario. No podía sentir su poder, no sabía lo fuerte que era por sí mismo, ya que cada vez que Gohan tenía ventaja sobre uno de ellos, el otro intervenía antes de que pudiera ponerse serio. Así era como luchaban, eran una entidad, los androides, no los androides. ¿Era 17 más fuerte? ¿Significaba eso que Gohan iba a perder esta pelea como había perdido contra ellos tantas veces antes? ¿No sería mejor? 17 era su hermano después de todo, por supuesto que preferiría que Gohan perdiera. Pero al mismo tiempo, a una parte de ella no le gustaba ninguna de las dos opciones. 18 salió de sus pensamientos cuando escuchó un par de pies corriendo directamente hacia ellos. Su cabeza se movió hacia el sonido justo cuando una cabeza de cabello azul pasó junto a ella. ¡Auk! ¡Mu! Trunks se quejó cuando la mujer de azul se abalanzó sobre su hijo, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Oh, gracias Kami. Escuché el ataque en la radio y pensé por un segundo que había seguido a Gohan para luchar contra los androides nuevamente. 18 observaron confundidos como la mujer, o más bien, Bulma Briefs, asumió, tiró de la cabeza de su hijo hacia ella y plantó un beso en la frente del adolescente. ¡Mamá! Trunks gritó mortificado, liberándose de las garras de su madre, su rostro de un tono rojo tomate. ¿Qué? Estaba peor, sus ojos se dirigieron a 18, abriéndose como si acabara de notar su presencia. Supongo que ahora es cuando se supone que debo presentarme, empujó una mano hacia la mujer de azul. Hola, soy Videl, soy el estudiante reciente del que habló tu hijo. Trató de hacer retroceder los pensamientos ansiosos que arrasaban su mente y mostrar una sonrisa. Es un placer conocerte finalmente. Bulma le devolvió la sonrisa antes de tomar la mano. Bulma Briefs, es bueno finalmente ponerle cara al nombre. Trunks habla mucho de ti. Una sonrisa tortuosa tiró de los labios de la mujer. Pero sobre todo se entusiasma con lo bonita que eres. 18 parpadeó. Mamá. Trunks gritó por segunda vez, con los ojos muy abiertos por la vergüenza. Sí, hijo. Bulma volvió la cabeza hacia la adolescente con una sonrisa que claramente le decía a 18 que sabía exactamente lo que había hecho. Tú, no solo, tartamudeó, el color de su rostro no se dispersó pronto. Tú, ¿por qué lo harías? Finalmente dejó escapar un suspiro exasperado, enterrando su rostro en su mano y alejándose. Voy a la bóveda. La sonrisa de Bulma se desvaneció mientras veía a su hijo caminar por el pasillo y doblar la esquina. Había una emoción allí que 18 no podía identificar. Había agotamiento, pero también algo más que no podía entender. Lo siento, dijo la mujer de cabello azul con un suspiro. Sé que la situación es grave y que hay otro ataque en curso. No estoy tratando de tomarlo a la ligera, su cabeza se volvió hacia la puerta, casi como si esperara que alguien más también entrara por la puerta. 18 sintió que tenía una idea de quién. Sé que Gohan está luchando contra los androides otra vez, y que está arriesgando su vida al hacerlo, es solo, ella dejó escapar un suspiro. Trunks es un niño tan serio. Con todo lo que ha sucedido, especialmente no ha podido disfrutar de su infancia. Es bueno ver que todavía es un niño de vez en cuando. Una risa triste escapó de sus labios. Se siente bien tener la oportunidad de burlarse de mi hijo nuevamente, a veces son esos pequeños momentos los que tienes que apreciar. 18 se tomó este tiempo para estudiar a la madre que tenía delante. La mujer vestía un mono azul oscuro como el que usaría un mecánico mientras trabaja en un automóvil. Su cabello estaba suelto recogido en una cola de caballo, su rostro envejecido pasó sus años con líneas de estrés y círculos oscuros debajo de los ojos. Por un momento, 18 reflexionó sobre por qué se veía tan cansada, tan envejecida. Entonces la golpeó. Trunks pasaba casi toda su semana entrenando para desafiar a los androides, entrenando para enfrentarse algún día a los dos seres que habían devastado personalmente el mundo entero. ¿Cómo podría una madre no perder el sueño por algo tan grave como eso? Me pregunto si se habría quedado despierta preocupándose por Trunks cuando golpeé al niño hasta dejarlo inconsciente hace una semana, encontró que su mirada bajaba. Ella le había hecho mucho más que simplemente golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Shed le aplastó la mano con tanta fuerza que en realidad la sorprendió verlo volver a la normalidad después de solo unos días.
Aunque, no es una gran sorpresa dado que había visto a Gohan recuperarse milagrosamente de heridas casi fatales en cuestión de días antes. Se preguntó si tal vez la mujer que tenía delante era la responsable de estas recuperaciones milagrosas. Los archivos que la computadora del Dr. Gero le había implantado no tenían mucho sobre los asuntos personales de Bulma Briefs. Sus robots espías habían optado por centrarse principalmente en Goku y sus compañeros de lucha en lugar de un simple espectador. Pero eso no significaba que 18 desconocía por completo a la mujer antes de todo esto. Ella era, o más bien, había sido la dueña de posiblemente la compañía más rica y exitosa del mundo entero antes de que ella y su hermano aparecieran. Por supuesto, esa compañía no había durado mucho después del ascenso del reinado de ella y su hermano en el mundo. 18 años no sabía exactamente lo que había sucedido. Nunca le había gustado seguir la política o las acciones de corporaciones multimillonarias, pero había aprendido lo suficiente de lo poco que había escuchado para tener una vaga idea de lo que había sucedido con la riqueza de la mujer. 18 había pensado que era extraño que poco después de muchos de los ataques iniciales de ella y su hermano, las ciudades que habían destruido se reconstruyeran milagrosamente, a veces en cuestión de días después del evento inicial. Nuevos edificios, nuevas carreteras, nuevos autos, nuevos negocios, fue como si de la noche a la mañana todo volviera a existir como nuevo. Durante 1 o 2 días, 17 incluso había dicho que tal vez la magia realmente existía y estaba concediendo deseos. 18 se enteró más tarde en las noticias de lo que realmente estaba pasando, ya que los deseos mágicos obviamente no eran posibles. Capsule Corp había intervenido y proporcionado las nuevas casas, estructuras e infraestructura de forma totalmente gratuita. Claro, les había costado millones lograrlo, pero cuando una empresa tenía tanto dinero como Capsule Corp, unos pocos millones de Zen eran una gota en el océano para ellos. Tenían el dinero, los recursos y la tecnología para reconstruir las ciudades 17 y ella las había derribado tan fácilmente. Además, 18 había descubierto que había sido increíble públicamente para la empresa. Una empresa multimillonaria de Zen interviniendo y proporcionando hogares a todas las víctimas de ataques tan brutales. El mundo entero veneraba a Capsule Corp y Bulma Briefs por su caridad, considerándolos héroes por su trabajo. Se convirtieron en un icono aún más grande de lo que ya eran, no solo por sus increíbles avances en tecnología moderna, sino por ser una industria buena y empática, dispuesta a ayudar al mundo entero con sus productos. Pero entonces, los ataques no se detuvieron. Continuaron durante años y años después del primero. Eventualmente se esperaba que Capsule Corp interviniera y reconstruyera las ciudades tan regularmente destruidas. 18 no había oído hablar mucho de la compañía después de eso. Básicamente se habían caído del mapa y, finalmente, dejó de encontrar su marca en las tiendas. La compañía había quebrado por lo que 18 pudo reunir, y los inversores se retiraron después de descubrir que el propietario de la marca Capsule Corp no tenía intención de detener su trabajo caritativo y reconstruir lo que necesitaba ser reconstruido en las ciudades tan regularmente diezmadas. Independientemente de lo que el mundo pensara de ellos, si estuvieras regalando millones de Zen en productos casi todas las semanas, sería difícil obtener ganancias. 18 se preguntó ociosamente si tal vez Bulma Briefs podría haber estado en el negocio hoy si hubiera elegido tomar algunas decisiones financieras diferentes. No podría haber sido la decisión de un inversor continuar entregando sumas de dinero tan ridículas al público por el bien común. Después de todo, eran un negocio, y eso significaba que querían ganar dinero. Pero una madre joven que conocía el miedo de casi perder a su hijo a manos de los monstruos que plagaban su mundo. 18 años podían imaginar a esa persona tomando la decisión de continuar ayudando a los afectados independientemente de lo que le hiciera a su carrera. Entonces, ¿te gustaría algo de beber? ¿Quizás un poco de comida? Sé que entrenar con Gohan puede dejarte con bastante apetito si Trunks es algo para continuar. La mujer se rió levemente de su propia broma. 18 parpadeó rápidamente, su mente se alejó de sus propios pensamientos. No, está bien. Sus ojos vagaron por las instalaciones. De hecho, no tienes que preocuparte por mí. Estoy seguro de que estaré bien si me voy a casa ahora. 17 y Gohan todavía están peleando después de todo, incluso si había decidido que no quería revelar su verdadera identidad, aún necesitaba excusarse de este lugar antes de poder ir allí para ayudar en la situación. Las cejas de Bulma se fruncen confundidas. Tonterías, no necesitas ser cortés cuando se trata de los androides.
Le dio unas palmaditas en la espalda al androide. Te prometo que no hay lugar más seguro que aquí. Por favor, sígueme. Un amigo de Gohan es un amigo mío. Sin decir otra palabra, 18 sintió que la empujaban más adentro de la casa, la puerta al exterior se hacía cada vez más pequeña a medida que la conducían a través de los largos pasillos, de lo que pensó que en algún momento debía haber sido una casa lujosa, pero ahora, 18 miró hacia donde podía ver grietas en la pared y una ventana aparentemente rota. Oh, jaja, no te preocupes por eso. Planeo arreglar eso mañana. Dijo Bulma tímidamente al notar que miraba fijamente la casa rota. Todavía era agradable, claramente estaba bien vivido, pero obviamente había visto días mejores. 18 lucharon internamente por encontrar una buena excusa para abandonar la residencia del breve. Sabía que tenía que darse prisa o de lo contrario podría suceder algo de lo que se arrepentiría, de una forma u otra. A pesar de saber esto, una parte de ella era ciertamente curioso. Estaba de pie en la residencia de Bulma Briefs, que antes era multimillonaria, y no como Androide 18, un monstruo al que había que temer y acobardar antes, sino como una invitada que se conducía voluntariamente a lo que 18 tenía que asumir que era una habitación segura, o bóveda, como la había llamado Trunks. Fue una experiencia extraña por decirlo menos. La llevaban a la misma habitación diseñada para mantenerla fuera. Estaban a punto de atraparse voluntariamente con uno de los dos únicos seres en el planeta a los que les tenían miedo. Podría matarlos si quisiera. El androide parpadeó con los ojos muy abiertos cuando el pensamiento violento entró en su mente. Se sentía extraño considerarlo ya que se había comprometido a no matar hace tan poco. A pesar de esto, no podía negar que casi tenía sentido hacerlo. Sería fácil. Solo rompe su cuello y vete sin decir otra palabra. Trunks también sería fácil, podría matarlo y luego Gohan nunca descubriría que Videl era en realidad Android 18. Solo diría que fue el androide 18 quien los mató, que 17 había servido como distracción y que apenas salí con vida mientras Trunks luchaba contra ella. La liberaría para ir a donde sabía que 17 y Gohan todavía estaban luchando en cuestión de minutos. No era como si necesitara a estos dos para algo importante. Gohan era quien le enseñaba sobre la energía, y Trunks, siendo el estudiante, no sabría nada que él no supiera. Bulma era solo una mujer al azar que acababa de conocer, no era como si fuera crucial para nada. Si los mato, Gohan sería aplastado. Estaría demasiado dañado emocionalmente para hacer algo más que llorar. Su ceño se frunció. Y luego sus ojos se abrieron como platos. Eso realmente funcionaría para ella en este momento dado. Ya se había establecido como amiga, si Gohan perdía a estos dos, luego se volvería hacia aquellos que todavía estaban en su vida, ¿no es así? Era difícil de asumir, dado que nunca había llorado la pérdida de nadie, no era como si hubiera alguien además de su hermano que fuera importante para ella. Sin embargo, tenía sentido. Si Trunks y Bulma murieran, eso empujaría a Gohan a acercarse a ella, ¿no? Siempre y cuando dejara en claro que estaba allí para apoyarlo, podía imaginar a Gohan volviéndose hacia ella en su dolor. Entonces tendría aún más oportunidades de aprender de él, de obtener preguntas que había respondido y finalmente ganar lo suficiente como para encontrar una salida a esta ridícula pesadilla que había estado viviendo. Cuidado con tus pasos. Las escaleras son empinadas, jaja, puedes culparme por eso. No pude contratar a un carpintero adecuado ya que tienen una gran demanda, así que tuve que hacerlo yo mismo. Bulma los había conducido a una sola puerta que abrió para revelar una delgada escalera descendente que giraba en espiral alrededor de sí misma a medida que avanzaba. Las paredes eran ásperas y claramente una adición más reciente al resto de la casa, sintiéndose mucho menos profesionalmente hechas que lo que 18 había visto antes. Estaba claro para el androide que esta adición había sido formada a mano por la mujer frente a ella dando cada paso lentamente. Podría haber quedado impresionada si no hubiera sido por el hecho de que estaba considerando la opción muy seriamente. Miró intensamente la nuca de Bulma. Podía extender la mano y romperlo antes de que supiera lo que había sucedido. No sentiría nada, no sabría lo que había sucedido hasta que todo terminara. Momentáneamente se preguntó por qué le había importado que la muerte de la mujer no le doliera. Nunca había importado antes. Podría acabar con ella y Trunks en 1 minuto, 2 como máximo. Entonces podría ir y evitar que 17 acabara con Gohan. Gohan estaría más dispuesto a acudir a mí en busca de apoyo, y finalmente podría descubrir qué debo hacer para que 17 realmente me escuche.
El androide encontró su brazo levantándose lentamente, su mano abierta se abrió paso gradualmente hacia el cuello de la mujer inconsciente. Ella dudó por un momento. Se había dicho a sí misma que se abstendría de matar de ahora en adelante. Sabía que si continuaba matando, se convertiría en una pendiente resbaladiza. Había cumplido esa promesa a sí misma hasta ahora, ¿iba a romperla ahora? Solo serían 2. Y además, sería para que eventualmente pudiera convencer a 17 de que no matara más, entonces nadie volvería a morir por nuestras manos nunca más, ¿no valdría la pena entonces? Ella frunció el ceño. No era como si tuviera muchas opciones. Solo se estaba adentrando más y más en este lugar y pronto estaría encerrada en una habitación segura donde sería incapaz de detener la pelea que se estaba produciendo. Su mano se levantó lentamente, alejándose solo unos centímetros del cuello de la madre. Si eso significa que estoy perdonando a miles de otros, ¿no vale la pena el sacrificio de solo 2 vidas? 17, bueno, esto ciertamente apesta. 17 pensó para sí mismo mientras se veía obligado a retroceder, evitando por poco un golpe destinado a su cara antes de saltar sobre una patada giratoria. Necesito ponerme en contacto con 18. No sabía qué había sucedido, o por qué Blondie todavía estaba viva, pero 18 obviamente no sabía que Blondie todavía estaba cerca, de lo contrario ella ya habría estado aquí, respaldándolo, consciente de la pelea. Se habría enterado del ataque en la radio o en las noticias o algo así, y se habría apresurado a ayudarlo, sabiendo que había perdonado a Blondie y que debería estar ayudando a su hermano a vencer esta mancha de mierda en su vida, por lo demás perfecta. 17 sintió una sonrisa en sus labios al darse cuenta. Al principio había asumido que 18 por alguna razón lo había traicionado, dejando a Gohan vivo para fastidiarlo por alguna razón. Pero conocía a su hermana, ella nunca haría eso. ¿Derecha? Sin embargo, no es que la necesite, puedo cuidar de Blondie yo mismo. La dio un puño, conduciendo hacia adelante solo para darse cuenta demasiado tarde de que Blondie había liderado engañosamente con una patada como máscara para una segunda patada giratoria. 17 siseó cuando sintió que la espinilla de Gohan se conectaba con su pómulo y lo enviaba volando hacia un lado con la cabeza por delante. ¡Mierda! Escupió mientras atravesaba una pared de ladrillo solo para que cayera encima de él. Su cabeza se sentía como si estuviera girando mientras se obligaba a ponerse de pie, empujando trozos rotos de ladrillo de su atuendo ya arruinado. Y me gustó este atuendo. El adolescente gruñó mientras miraba la forma de Blondie que se acercaba rápidamente. 17 se lanzó hacia adelante para encontrarse con él, el suelo debajo de él se rompió por el impacto de su pie pateando. Sus antebrazos se estrellaron entre sí, ninguno de los bandos estaba dispuesto a ceder terreno mientras se empujaban uno contra el otro, su aura se encendía mientras sus poderes se enfurecían entre sí. 17 fue el primero en romper este punto de parada cuando disparó su otra mano, contando con el hecho de que a Blondie le faltaba una extremidad para defender. Bastardo desequilibrado. Solo sirvió para profundizar aún más su odio hacia el hombre cuando su ataque fue recibido con nada más que aire, la cabeza de Gohan se inclinó hacia un lado evitando por poco su impacto. El androide se vio obligado a defenderse cuando vio una rodilla corriendo hacia su abdomen, amenazando con doblarlo de dolor si no la hubiera enfrentado primero con su propia rodilla. Los dos cayeron en una ráfaga de golpes, sus extremidades se difuminaron con velocidades tan rápidas que los vientos a su alrededor comenzaron a agitarse salvajemente. Era una rutina familiar, o al menos, 17 pensó que debería serlo. Los dos habían estado luchando durante años. Conocían las tácticas del otro, estaban familiarizados con los estilos y hábitos de lucha del otro. No había trucos para que un lado usara con los que el otro no estuviera familiarizado. Fue casi un baile entre los dos, uno que se ejecutó con tanta experiencia que estaba claro que se había ensayado cientos de veces antes. Exceptuar, esta vez el baile fue diferente. ¿Qué diablos está pasando aquí? 17 pensó mientras se deslizaba hacia un lado, levantando la guardia en preparación para el gancho de izquierda, del que se defendería con tanta frecuencia para tal maniobra. 17 parpadeó confundido antes de darse cuenta de su error, sus ojos se dirigieron al lado izquierdo de su oponente, donde se suponía que debía estar un brazo. Maldita sea. Ese milisegundo de retraso fue todo lo que necesitó 17 para sentir un impacto en el codo con la garganta. Urk. El androide se echó hacia atrás agarrándose el cuello con ambas manos, su torso doblado por el dolor. Con los ojos muy abiertos por la ira, podía ver a Gohan moviéndose por el rabillo del ojo. Ni una puta posibilidad.
El gemelo retrocedió, desesperado por crear espacio, encendió su aura para rodearlo mientras disparaba más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Solo para sentir un puño casi empalarse en el centro de su espalda, obligando violentamente a su cuerpo a detenerse. El androide se amordazó cuando sus ojos se salieron de su cráneo. Su columna vertebral se dobló violentamente hacia atrás para ceder al puño que se enterraba firmemente en el androide. Su cabeza se giró lentamente para mirar por encima del hombro, con la boca abierta en estado de shock. Sus ojos se encontraron con los de Gohan, una arabia verde a su lado ardiendo detrás de ellos con tal intensidad que 17 pensó que podría derretirse. ¿Cómo? Era todo lo que 17 podía pensar antes de que una rápida patada a un lado de su cara lo enviara hacia el suelo. Su cuerpo rebotó una vez contra el pavimento antes de entrar en un tobogán raspador que convirtió en un rollo de regreso a sus pies. ¿Cómo diablos estoy perdiendo esta pelea? Está luchando conmigo con un brazo por el bien de Kami, eso debería hacer esto más fácil. Gruñó mientras miraba a su oponente. Su odio por el hombre que tenía delante nunca había sido mayor, nunca había sido más viscoso hasta este punto. No lo entendía, no podía entenderlo. No tenía absolutamente ningún sentido. ¿Cómo podría estar perdiendo en este momento? La pelea contra el señor. Un brazo la última vez había sido más fácil que antes, lo habían vencido con tiempo de sobra. Observó cómo Gohan bajaba lentamente al suelo, sus ojos nunca se apartaban de los de 17, su mirada nunca se suavizaba. El hombre de naranja se bajó a una variación modificada de la postura que 17 había memorizado durante años de combate. Entonces lo golpeó. La razón por la que estaba luchando tanto contra este oponente. Ha cambiado su estilo, ha tenido que cambiarlo para luchar contra nosotros. Ha estado entrenando sin un brazo durante casi un mes, mientras todavía estoy acostumbrado a pelear con él con el brazo, era un pensamiento extraño de considerar. Imaginó que Blondie se había visto obligado a aprender un estilo de lucha completamente nuevo y un método de combate completamente nuevo para compensar una desventaja tan sustancial. 17 buscaba ataques que nunca llegarían, ataques que ya no podían realizarse. Lo que era peor, esta vez no tenía a 18 con él. Nunca se había dado cuenta hasta este momento de lo dependiente que era de la ayuda de 18 en una pelea. Se había acostumbrado a su presencia, incluso hasta el punto de que se había dado cuenta de que podía luchar descuidadamente en algunas áreas porque 18 lo cubriría donde de otro modo flaquearía, tal como lo haría con ella. Podía atacar salvajemente, dejándose abierto a los ataques sabiendo que Blondie no podía tomar represalias porque de lo contrario a 18 se le daría la oportunidad de hacerlo, como le gustaba decir, destrozar su mierda. Ahora estaba luchando sin 18 y todavía usaba tácticas que usaría con su presencia. No solo eso, estaba luchando contra lo que era prácticamente un oponente completamente nuevo que casualmente sabía exactamente cuál era su estilo de lucha con métodos completamente nuevos para combatirlo. Ambos luchaban con una desventaja. Pero solo uno de ellos había logrado adaptarse a esa desventaja. 17 tragó saliva, comenzando a sentir finalmente un nerviosismo inundando su sistema. Sus ojos se contrajeron cuando la comprensión lo llenó. Necesitaba 18 para ganar esta pelea. De otra manera, 17 frunció el ceño, su gruñido por una vez no dirigido a Blondie, sino internamente a sí mismo. No sabía qué tan fuerte era en cuanto a poder debido a la incompetencia del Dr. Gero, pero siempre había creído firmemente que era más fuerte que Blondie. Habían peleado uno a uno antes, aunque no durante largos intervalos, pero el tiempo suficiente para que 17 se sintiera seguro de su capacidad para tomar al idiota vestido de naranja por sí mismo si alguna vez llegaba el momento. Sin embargo, a juzgar por este intercambio, la imagen de Gohan flotando en el aire sobre él se estremeció, una imagen residual desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Un momento después, 17 se sobresaltó cuando evitó por poco una patada cortante destinada a cortarle la cabeza. El adolescente gruñó mientras se levantaba de su posición agachada, usando el hecho de que Blondie se había extendido demasiado con su patada para aterrizar un poderoso uppercut en la barbilla del hombre. Observó con satisfacción cómo Gohan hacía una mueca en respuesta, su cabeza se echaba hacia atrás mientras gruñía con dolor audible. Siguiendo con su apertura, el androide empujó ambas manos hacia adelante, construyendo una luz dorada que emergía de ellas antes de dejar que la energía explotara de él. La ola de luz envolvió al hombre de naranja, la última vez que 17 lo vio había sido la expresión de sorpresa que se registró en su rostro antes de que la luz amarilla alcanzara a Gohan.
17 dejó que su energía se vertiera en el ataque, empujando todo lo que pudo mientras sentía que sus gurkates latían por la tensión. El rayo salió de él como un torrente de agua, como un río que pasa por un acantilado empinado y se estrella contra el estanque de abajo. Una sonrisa confiada apareció en los labios de 17 en ese momento, la duda anterior se desvaneció en esta monstruosa demostración de poder. ¿Cómo es eso, gilipollas? ¿Crees que incluso puedes resistir después de un ataque como ese? 17 gritó sobre el sonido de su urgente erupción de energía dorada que avanzaba y se extendía tan lejos que 17 no podía ver el final. Varios edificios lo suficientemente desafortunados como para estar en el camino de la energía se habían derrumbado con su fuerza, la explosión de Ki los atravesó como si no hubieran sido más que papel de seda. K-17 levantó la ceja. ¿Acabo de escuchar algo? Los ojos de 17 se abrieron con sorpresa. Definitivamente había escuchado eso. El androide gruñó de frustración. Sonaba como si Blondie todavía estuviera dentro de su rayo de energía. ¿Cómo diablos todavía estaba vivo allí dentro? Empujó más fuerte, su rayo de energía se expandió aún más, todo su cuerpo teñido de amarillo en la luz reflejada. Escuchó un gruñido de dolor dentro de su rayo, claramente eso había funcionado. La sonrisa de 17 regresó. La boca de 17 se aflojó por un momento, sus ojos ahora se abrieron de par en par por la sorpresa. Finalmente, contento de dejar que el rayo de energía terminara, 17 dejó caer los brazos a los lados, sus manos se apretaron en bolas de furia absoluta. Sus ojos no parpadeaban cuando la luz de su ataque finalmente se desvaneció. De pie allí en medio de lo que era una depresión tallada en la calle, un escudo de energía parpadeante que lo rodeaba era el propio Blondie. Respiraba con dificultad, un destello de sudor corría por cada parte visible de su cuerpo, pero por lo demás parecía estar bien físicamente. ¿Se comió mi explosión como si nada? Bueno, incluso 17 tuvo que admitir que eso no era del todo cierto. Estaba claro que el hombre se había esforzado por mantener el escudo encendido durante tanto tiempo. Se habría necesitado una fuerza igual en poder para evitar que una cantidad de energía tan devastadora lo golpeara. 17 sabía que el hombre había necesitado gastar al menos la misma cantidad de energía que había producido para realizar tal tarea. Con todo, debería haber sido un mejor intercambio para él considerando que 17 sabía que nunca se cansaría de gastar su suministro ilimitado de ki. Pero eso no era lo que aterrorizaba al androide en ese momento. Amartillado en el único brazo de Gohan, estaba el peligroso resplandor de un ataque que 17 conocía muy bien. Joder. Fue todo lo que 17 pudo pensar cuando vio un rayo de energía aún más grande que el suyo surgiendo hacia él a apenas unos metros de distancia. El androide tuvo solo un milisegundo para llevar su ki a su frente, rodeándose de un escudo de energía al igual que su oponente lo había hecho momentos antes. Entonces el rayo golpeó. El poder retumbó cuando golpeó el escudo de energía de 17, inundándolo como un maremoto y envolviendo completamente al androide en luz azul. 17 sintió que lo empujaban hacia atrás, sus pies se clavaban en el asfalto dañado mientras se veía obligado a deslizarse lentamente contra la fuerza de un ataque tan masivo. 17 gruñó cuando sintió que su sistema aumentaba con tanta potencia como podía empujar en un momento dado. Claro, tenía reservas infinitas, pero eso no significaba que pudiera sacarlo todo a la vez. Maldita sea. El androide gruñó cuando sintió que su energía cedía. Su escudo dorado estaba siendo devorado lentamente por la energía azul, el poder urgente llenaba sus oídos mientras su poder ilimitado luchaba por empujar lo suficiente como para compensar cuánto se estaba comiendo. Podía sentirlo, sabía que si Blondie seguía así por mucho más tiempo, su escudo se rompería. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo tiene tanto poder? Por un momento, 17 pudo sentir que el estrés del rayo de energía de Gohan en su escudo se aliviaba, comenzando a aprender con intensidad. La sonrisa arrogante de 17 regresó, aunque estaba discretamente oculta dentro de una mueca de tensión. Eso había sido difícil. Independientemente de ese hecho, 17 sabía que había ganado. No podía imaginar que Gohan tuviera más reservas con las que luchar después de lanzar un ataque que incluso abrumó su propio suministro de energía, aunque solo fuera por un breve segundo. ¿Finalmente te sientes cansado, con un solo brazo? Bueno, no te preocupes, amigo. Descansarás mucho una vez que te destripe como a un cerdo y unte tus entrañas en el cadáver de ese punk que te gusta traer tan a menudo.
17 sarcásticos mientras observaba que el rayo comenzaba a disminuir, su radio se redujo hasta un punto en el que pudo ver una vez más la expresión tensa y exhausta de Gohan. Sus ojos se encontraron. Y 17 pudo ver la expresión de sorpresa y pánico en el rostro de Gohan. La sonrisa de 17 solo creció. Esta lucha está terminada. ¿Cómo se llamaba de nuevo? 17 continuó regodeándose, sintiendo que la fuerza del ataque de Gohan se debilitaba cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Oh, claro, fue Trunks, ¿no? 17 recordó a Blondie gritando el nombre una o dos veces en una de sus batallas anteriores. El androide se burló al ver la mirada de desesperación cruzar los rasgos de su oponente. Una comprensión profundamente arraigada a la que ambos habían llegado al mismo tiempo. 17 observó cómo Gohan entendía que había perdido. Y entonces, algo extraño sucedió. 17 había bajado la intensidad de su escudo, dejándolo caer para que coincidiera con la potencia del ataque que salpicaba impotente contra su barrera. Vio la más mínima sonrisa en la comisura de la boca de Blondie. Entonces, su mundo se volvió blanco. ¿Qué? Su mente se inundó de confusión cuando por segunda vez se sintió abrumado por la energía pura y cruda. El rayo de ki se hizo tan grande que 17 tuvo que entrecerrar los ojos por su innegable intensidad. El tono previamente azul se convirtió en una energía blanca pura, una energía tan poderosa, tan estallada que 17 se dio cuenta en ese momento de que no tenía tiempo para empujar su propio ki en su escudo para rivalizar con él. Observó impotente cómo su escudo se deteriorara y la energía se precipitaba hacia sus rasgos. Su mente se aceleraba, confundida, desconcertada, tratando de encontrar una explicación, tratando de encontrar una solución a lo que parecía ser su inminente perdición. Sabía lo que había sucedido cuando sintió que la energía lo inundaba, la magnitud del ataque finalmente tocó su piel, finalmente impactándolo con tal fuerza que 17 sintió que su pecho estaba a punto de derrumbarse como resultado. Blondie lo había engañado. Había tenido suficiente energía todo el tiempo, había estado esperando su momento para empujarlo todo hacia adelante, había bajado la guardia de 17 lo suficiente como para asegurarse de que este empujón lo lograra. ¡No! El androide no tenía la fuerza para luchar contra él, no tenía el poder para empujar hacia atrás cuando lo sacaron de sus pies y lo enviaron volando de regreso. Su piel se quemó cuando sintió que el poder se apoderaba de él. Sus ojos se abrieron de par en par con miedo. 18, su cuerpo estaba tenso, su mirada endurecida mientras él se enfocaba en el chico que tenía delante. Cerca, la forma inerte de Bulma yacía inmóvil en la esquina de la habitación. Snore, una sonrisa tímida y avergonzada apareció en los labios de Trunks. Lo siento por Maná. No duerme mucho, a veces ella simplemente, se derrumba sin darse cuenta. Suspiró, con un claro dolor en los ojos. Ojalá durmiera más a menudo. 18 proporcionó un asentimiento comprensivo en respuesta. La madre les había dicho que solo se iba a acostar por un momento. Eso pronto se convirtió en un sueño profundo en cuestión de minutos. 18 imaginó que la mujer probablemente luchaba contra el sueño la mayoría de las veces, considerando cuánto debía haberse preocupado por su hijo y potencialmente por Gohan. Estaban en una habitación relativamente pequeña, no más grande que una habitación promedio que 18 había determinado. Las paredes estaban compuestas de lo que solo podía imaginar que era algún tipo de acero, aunque su extraña composición llevó al androide a considerar que podría ser otra cosa. La mujer era un genio después de todo, tendría sentido si hubiera compuesto una versión potencialmente más fuerte del acero, o eso suponía. Ella y Trunks estaban sentados uno frente al otro en una simple mesa de madera con una baraja de cartas entre ellos. Trunks se había ofrecido a jugar un simple juego de cartas, pero su interés en el juego pronto se desvaneció a medida que su enfoque se desviaba hacia la pelea que ambos podían sentir que aún estaban furiosos. En la esquina de la habitación había dos camas de diseño simple con marcos de metal y un material similar a una hamaca para apoyar al ocupante en el centro. 18 imaginaron que serían el mismo tipo de camas proporcionadas a grandes masas de personas durante algún tipo de desastre natural en un centro de emergencia. No es ideal, pero es lo suficientemente cómodo para que la gente descanse. El resto de la habitación estaba relativamente vacía, con solo un refrigerador en la esquina con suficiente comida para una semana más o menos y una puerta que conducía a un baño que 18 se contentaba con ignorar por el momento. 18 todavía no entendía muy bien por qué no había elegido matar a los dos.
Podía sentir que el poder de Gohan disminuía, sentir que la batalla se acercaba a su conclusión, y sabía que necesitaba irse pronto o aceptar un destino que podría haber evitado. Una parte de ella odiaba que ahora pudiera sentir energía, lo que hacía que sentarse aquí esperando fuera mucho más insoportable. Era casi como si pudiera sentir cada ataque, cada impacto. Podía sentir cada vez que Gohan sufría una herida, la forma en que su ki se sacudía, la forma en que le dolía por un momento, antes de agotarse cuando él tomaba represalias de formas que solo podía imaginar. Sintió que sus dedos se apretaban, agarrando la mesa con fuerza por la frustración. Odiaba el nudo de nerviosismo que se formaba en la boca de su estómago. Entonces sintió que una mano se apoyaba en una de las suyas. Levantó la vista confundida, encontrándose con la mirada comprensiva de Trunks. «Estará bien». Observó cómo el chico intentaba sonreír por su bien, aunque no llegó a sus ojos. Gohan es fuerte. Saldrá con vida. No podía decir si él estaba tratando de convencerla a ella o a sí mismo. Descubrió que una parte de ella esperaba exactamente lo mismo. La androide sintió otra pregunta hirviendo dentro de ella. ¿Crees que es lo suficientemente fuerte como para ganar? Era una pregunta tonta. Por supuesto, no era lo suficientemente fuerte como para ganar contra ambos. Por otra parte, no era ambos a los que se enfrentaba, ¿verdad? Pero Trunks no lo sabía. Pensó que Gohan estaba ahí fuera, luchando contra los dos androides como siempre lo hacía. 18 deseaba profundamente que ese fuera el caso ahora. Observó como un ceño fruncido tiraba de los rasgos del chico, su mano se apartaba mientras su mirada hacía lo mismo. Yo quiero que lo sea. Era obvio por qué había expresado su respuesta de esa manera. 18 podía ver el conflicto en sus ojos mientras estudiaba el suelo con una confianza traicionada. 18 años había aprendido desde el principio cuánto admiraba el adolescente a Gohan. Vio al hombre mayor como su mentor, su amigo y su héroe. Pero al mismo tiempo, 18 sabía que Trunks no era estúpido. Sabía tanto como ella que Gohan no era rival para ella y su hermano. No quería decir que Gohan era más débil, era demasiado leal para eso, pero al mismo tiempo, sus ojos se abrieron, una idea se precipitó hacia ella. ¿Y sí, podríamos hacerlo más fuerte? Vio al adolescente lanzarle una mirada curiosa, sus labios frunciendo el ceño con fuerza. Gohan dijo estrictamente que si intentaba luchar contra los androides de nuevo, dejaría de entrenarme. Además, no estoy listo para luchar contra ninguno de ellos en una pelea Videl, lo he aprendido de primera mano. 18 luchó por no hacer una mueca mientras veía al adolescente llevarse la mano al pecho de manera protectora. La misma mano que había aplastado por completo lo que parecía solo unos días atrás. Continuó. Sé que probablemente te sientas bastante fuerte ahora que has aprendido a disparar una explosión de energía y volar, pero créeme cuando digo que solo has arañado la punta del iceberg cuando se trata de poder. Se necesita mucho más tiempo para fortalecerse, he estado aprendiendo durante meses, e incluso todavía estoy demasiado débil para marcar la diferencia contra los androides. Sacudió la cabeza. Sería un deseo de muerte para nosotros salir ahora y tratar de luchar contra los androides. Suspiró, claramente deseando que ese no fuera el caso. Tenemos que quedarnos aquí. 18 negó con la cabeza, su mente se apresuró con la nueva idea. No estoy diciendo que debamos salir y luchar. Estoy diciendo que literalmente podríamos hacer que Gohan sea más fuerte. Trunks levantó una ceja, claramente sin seguirla. Hoy temprano, Gohan me mostró que es posible empujar tu ki hacia otra persona. Ahora, no sé exactamente cómo funciona todo esto, pero ¿y si pudiéramos hacer eso por Gohan desde la distancia? No sabía si eso era posible, literalmente solo se le había mostrado que ki podía ser transferido hace menos de una hora. Por lo que ella sabía, solo se podía hacer con el tacto, pero si se podía hacer con el tacto, ¿quién iba a decir que no se podía transferir por otros medios? Era un tiro en la oscuridad que ella sabía, pero en este punto, 18 estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa para llevarla a esa pelea. Por favor, que esto sea posible. Observó cómo los ojos del adolescente se abrían de par en par. Su entusiasmo se triplicó en magnitud. Eso, que realmente podría funcionar, 18 años no pudo contener su sonrisa. Podríamos volar, permanecer ocultos y transferirle discretamente nuestro poder mientras lucha. Sé que no somos tan fuertes como él, pero todo ayuda, ¿verdad? Vio al adolescente emocionarse por actuar, emocionarse por finalmente marcar la diferencia para variar. Vio al niño ponerse en pie de un salto, antes de que sus ojos se desviaran hacia la esquina de la habitación. Frunció el ceño.
Pero, ¿qué pasa con mamá? 18 tuvo que contener la expresión molesta que amenazaba con consumir sus rasgos. No nos vamos a poner en peligro, Trunks. Nos mantendremos lo suficientemente lejos como para poder salir fácilmente si es necesario. No es como si los androides pudieran sentir energía, ¿verdad? Así es, las cejas del chico se juntaron. Espera un segundo, ¿cómo sabes que no pueden sentir energía? Mierda. 18 pensó internamente para sí misma mientras su mente corría en busca de una excusa. Creo que Gohan me lo dijo en nuestro entrenamiento o algo así. Nunca los había visto rastrearlo por su firma de energía, creo que mencionó, observó a la adolescente contemplar su respuesta por un momento antes de encogerse de hombros y asentir. Tiene sentido. La androide exhaló un suspiro interno de alivio antes de ponerse de pie y comenzar a dirigirse hacia la puerta. Deberíamos seguir adelante antes de que sea demasiado tarde. Se inclinó y agarró la pequeña mochila que había traído consigo, atándola a su espalda con fuerza. Había cruzado la habitación hasta la gran puerta de varios pies de espesor que los separaba del mundo exterior antes de darse cuenta de que Trunks no la había seguido. Se dio la vuelta solo para ver que el adolescente de cabello lavanda todavía estaba de pie arraigado en el lugar en el que había estado antes, sus ojos mirando hacia su madre, descansando pacíficamente en la esquina de la habitación. Baúles. 18 siseó en voz baja, no queriendo despertar a la mujer dormida. Tenemos que irnos. El chico dudó un momento más antes de que sus ojos se endurecieran con una determinación decidida y la siguiera hacia la puerta. Él le disparó un gesto antes de comenzar a introducir el alfiler necesario para abrir la gran puerta metálica al mundo exterior. Casi le recordó a una típica puerta de banco con lo gruesa y resistente que era. Vamos. Dijo el adolescente con severidad mientras la puerta se abría lentamente. 18 asintió mientras ella la seguía, escuchando cómo la puerta se cerraba lentamente detrás de ellos. Internamente, la mente de 18 se aceleró mientras continuaba enfocándose en la energía de Gohan, tratando de medir cómo iba la pelea entre su hermano y alguien que rápidamente comenzaba a sentir que era su amigo. Solo espera hasta que llegue allí 17, y Gohan. Frunció el ceño cuando estuvo segura de que Trunks no estaba mirando. Este va a ser un espectáculo de mierda absoluta. 17, todo su cuerpo se sentía como si acabara de ser enviado por el sol, su piel se sentía carbonizada hasta el punto de que sus terminaciones nerviosas estaban entumecidas. Mientras abría lentamente los ojos, incluso podía ver débiles zarcillos de humo que salían de su cuerpo severamente cocido. Había una leve sensación de escozor constante en todo su cuerpo, excepto en las partes donde las terminaciones nerviosas aparentemente se habían quemado por completo, en cuyo caso estaban completamente entumecidas. ¿Dónde estoy? Podía distinguir vagamente que todavía estaba en la ciudad, pero no podía decir qué tan lejos lo había llevado la explosión de ese imbécil. Estaba casi completamente enterrado entre los escombros. La roca dentada y el cemento roto se clavaron en su piel ya tierna y punzante. Su camisa era poco más que un solo hilo de tela que colgaba libremente de su torso, sus pantalones apenas sobrevivían lo suficiente como para cubrir sus genitales y poco más. Su cabeza latía con dolor, lo que obligó al androide a hacer una mueca mientras comenzaba a salir de los escombros. El polvo y el humo que lo rodeaban hacían casi imposible distinguir más que estaba en un edificio en ruinas. Luego cayó hacia atrás, su lado derecho tan entumecido que no podía sentir su brazo correctamente. El gemelo frunció el ceño con frustración. Vamos, cuerpo, todavía tenemos un lisiado que golpear. Reprendió mientras intentaba levantarse para sentarse por segunda vez, solo para caer de nuevo a su lado. Rodó hacia su derecha, dándose cuenta de que su brazo derecho parecía estar luchando por cooperar con él. Se sentía como si estuviera flácido a su lado, probablemente todavía en estado de shock e intentando recuperarse como el resto de su cuerpo. Vamos, brazo. Levantémonos ahora. Centró su atención en la extremidad, deseando que sus sistemas le dirigieran sus esfuerzos hacia ella. Esperó a recibir comentarios de su brazo, una respuesta que le decía que era bueno moverse de nuevo como lo habían hecho sus piernas y su brazo izquierdo varios momentos antes. Nada. Su ceño se frunció. Extendió su brazo izquierdo a través de su cuerpo, sintiendo su bíceps para tratar de frotar algo de sensibilidad en la extremidad. Su mano golpeó sus costillas. ¿Qué? El pánico comenzó a apoderarse de mí. Con los ojos muy abiertos, su brazo izquierdo comenzó a estirarse hacia arriba y hacia abajo donde debería estar su otro brazo, antes de que se extendiera y tocara su hombro.
Se le secó la boca. Allí, podía sentir los circuitos sueltos que enviaban energía torpemente a donde solía estar su brazo derecho. Lentamente, sus ojos se volvieron hacia su hombro. El humo y el polvo se asentaron lentamente, revelando lo que 17 ya sabía que era cierto. Su brazo derecho, faltaba por completo. El androide permaneció inmóvil, sus ojos fijos en donde una vez había estado su extremidad derecha, su voz estaba en silencio mientras lentamente comenzaba a procesar lo que estaba viendo. Mi brazo se ha ido. Parpadeó lentamente. Mi brazo se ha ido. Las extremidades restantes de 17 se revolvieron en ese momento, obligándolo a ponerse de pie mientras sus ojos nunca se apartaban de su hombro cortado. Oleadas de señales de dolor se precipitaban a su cerebro, haciendo que sus labios hicieran una mueca tensa. Se quedó allí, inmóvil, incapaz de moverse, incapaz de reaccionar a lo que sus ojos le decían. No podía entenderlo. No tenía sentido. ¿Cómo podría haberse ido su brazo? Claro, se lo había puesto sobre la cabeza para protegerse en el último segundo, pero eso no significaba que no debería justificar que su brazo estuviera, ¿qué? Su mente se aceleró mientras miraba el componente faltante de su persona. Finalmente, su mente volvió a su lugar mientras su cuerpo temblaba de emoción. No. Gritó mientras su mano restante se apretaba en un puño apretado. El androide cayó de rodillas en ese momento, su boca tartamudeaba con tonterías ininteligibles mientras intentaba racionalizar a nadie en particular que esto no podía estar sucediendo. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? No puede ser. Su cabeza se sacudió lentamente de lado a lado en negación. Su forma se puso rígida cuando sintió que un resplandor familiar caía sobre él. Girando la cabeza hacia adelante, vio un rostro que conocía muy bien, llamas doradas que se extendían y proyectaban una luz amarilla sobre su forma. Blondie lo miraba fijamente, pero no con la habitual mueca de labios apretados que 17 aprendió a esperar tan a menudo, sino con una mirada de genuina sorpresa. Habría sido divertido si la situación hubiera sido todo lo contrario. A juzgar por sus ojos muy abiertos y su comportamiento generalmente aturdido, 17 podía decir que ni siquiera él había esperado esto. Por un momento, 17 sintió miedo. Miedo de la persona que acababa de herirlo de una manera tan drástica que no sabía si alguna vez podría recuperarse de eso, miedo de la persona que acababa de abrumar su propia producción de energía, miedo de alguien que realmente había logrado lastimarlo. Entonces, su rostro se tensó y el androide gruñó. No tenía miedo, estaba furioso. Saco de mierda de perro absoluta. 17 escupió mientras miraba al hombre responsable de tomarlo del brazo. Te voy a destrozar miembro por miembro y golpear tu cuerpo de frijol ensangrentado con tus propias piernas hasta que no seas más que una papa muerta negra y morada. Es cierto que no fue su mejor insulto, pero estaba demasiado abrumado por la rabia para tratar de pensar en algo mejor. Sin un momento de pensamiento secundario, el androide se lanzó hacia adelante, ladeando el puño que le quedaba hacia atrás, mostrando los dientes con su gruñido. 18, volaban dolorosamente lento a sus estándares mientras se dirigían hacia donde podían sentir que la batalla aún se estaba librando. A medida que se acercaban, 18 podía ver cada vez menos edificios en pie, eventualmente, los escombros se convirtieron en la nueva norma con incendios crecientes y nubes de polvo que cubrían la vista. Entonces lo vieron. Un rayo de energía tan grande, tan brillante que casi hacía que el cielo pareciera oscuro en comparación. 18 años se encontró protegiéndose los ojos mientras Trunks hacía lo mismo. Continuó durante varios segundos más antes de disiparse finalmente. 18 podía sentir que la energía de Gohan estaba alcanzando un mínimo crítico ahora, apenas una cuarta parte de lo que había sido al principio. Tengo que moverme rápidamente. Pensó para sí misma cuando notó que Trunks se detuvo delante de ella. Se volvió hacia ella, con una expresión nerviosa en su rostro antes de extender una sola mano abierta hacia ella. Ella levantó una ceja. Dame toda la energía que puedas ahora y sal de aquí. Traerte aquí fue una mala idea. Todavía no tienes la experiencia suficiente para estar en una pelea como esta. Ella se rió. ¿Qué? ¿Y lo eres? Ella lo vio erizarse ante el comentario antes de fruncir el ceño. Mira, estoy hablando en serio aquí. Eres prácticamente nuevo en todo esto de la energía. Dame lo que puedas de sobra, y me aseguraré de que Gohan lo consiga con mi propia energía. El niño respiró hondo y tembloroso, obviamente nervioso, pero no dispuesto a retroceder ahora. Por favor, escúchame. 18 miró a la adolescente durante unos segundos más, su mente formando nuevos planes mientras consideraba lo que tendría que hacer a continuación.
Una sonrisa de Asia finalmente tiró de sus labios. Está bien. Pero sal tan pronto como puedas, ¿entiendes eso? Sonaba como lo correcto en esta situación. Para su sorpresa, había sido algo natural. Él asintió, una débil sonrisa jugando en sus labios. Por supuesto. Extendió la mano y tomó la mano del niño, notando distraídamente que era la misma mano que había aplastado no 2 semanas antes. La última vez que había estado sosteniendo esta mano, la había estado rompiendo. Esta vez, ella lo estaba ayudando. Irónico. Cerró los ojos mientras comenzaba a replicar lentamente lo que había sentido que Gohan hacía por ella hace menos de 1 hora, antes de detenerse de inmediato. Esperar, mi energía no es mi energía, el ki que tenía para ofrecer no se sentía como un ki real, de hecho, era tan artificial que ni Gohan ni Trunks podían sentirlo si lo intentaban. ¿Qué pasaría si intentara transferir algo de eso, e inmediatamente delatara el hecho de que ella no era quien decía ser? ¿Qué pasaría si empujara su energía hacia Trunks y él detectara que ella era un androide? ¿Qué otras opciones tengo? No era como si pudiera negarse e irse de repente. Hay un poco de energía que no es del Dr. Gero, era su mitad humana por lo que podía decir. En comparación con lo que realmente tenía para ofrecer, era lamentable por decirlo menos. Una pequeña mota en comparación con los poderes que se lanzan a su alrededor, como una sola gota de lluvia golpeando un lago enorme. Pozo, supongo que soy nuevo, ¿no? Extendió la mano y tomó el control de esa mota de energía que podía reconocer como ella misma. Fue más difícil de lo que esperaba tirar de él, pero finalmente lo hizo y lo empujó hacia adelante, canalizándolo a través de su brazo y obligándolo a salir de su cuerpo y llegar a la mano del niño. Y para sorpresa de 18, en realidad se sentía agotada por el acto. ¿Qué? Su visión comenzó a nublarse con manchas oscuras cuando de repente su cabeza se sintió demasiado pesada para el resto de su cuerpo. Antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se encontró corriendo hacia el suelo antes de que un par de brazos la atrapara. ¿Qué? Su visión volvió a ella momentos después, la sensación de mareo la abandonó rápidamente antes de que mirara hacia arriba y se diera cuenta de que Trunks la estaba cargando en ese momento. La mujer inmediatamente se escapó de sus brazos. Oye. Cuidadoso. Te esforzarás demasiado. Trunks extendió la mano, tratando de estabilizarla por el brazo mientras los dos flotaban en el cielo. Estoy bien, ella respondió mientras volaba de nuevo, sintiendo que la programación del Dr. Gero se hacía cargo de ella. De verdad, estoy bien. Sacó el brazo del agarre del chico. Ella lo observó estudiarla durante varios segundos más, sus ojos preocupados mientras miraba. ¿No se supone que debes ayudar a Gohan en este momento con nuestra energía? Vaya, se sintió extraño decirlo. Correcto. Se apartó de ella. Mantente a salvo. Le disparó un último vistazo antes de despegar en la dirección en la que habían visto el enorme rayo de ki. 18 lo vio irse, esperando unos momentos más antes de darse la vuelta y moverse a su verdadera velocidad hacia donde podía ver la mayor parte de un edificio aún en pie. El techo se había derrumbado, pero eso solo le dio a la mujer un tiempo más fácil para entrar mientras se sentaba. Inmediatamente, la mujer se quitó la mochila de los hombros antes de meter la mano dentro y reclamar su contenido. Dentro estaba su ropa normal, un atuendo de vestir que tendría sentido para su yo normal. Su chaqueta de mezclilla característica con las mangas arrancadas y la falda combinada con medias y una camiseta de manga larga. Rápidamente se vistió, sabiendo que cada segundo que desperdiciaba sería mucho más tiempo que Gohan tendría que sobrevivir contra su hermano. Si la pelea aún continuaba ahora, eso significaba que 17 tenía que estar ganando considerando que nunca se cansaría. Cerró los ojos, extendiendo la mano para sentir la energía de Gohan. Era bajo, peligrosamente bajo de hecho. Era apenas una cuarta parte de lo que era típico, y 18 sabía que probablemente solo perdería más a medida que avanzaba la batalla. Comenzó a salir lentamente del edificio antes de dudar. Todo su plan se había centrado en llegar aquí, pero ahora que estaba aquí, se dio cuenta de que no tenía idea de lo que iba a hacer cuando finalmente se involucró. Necesito convencer de alguna manera a 17 de que tenemos que retirarnos, o tal vez podría darle a Gohan una oportunidad para escapar. Durante los muchos años de batalla, lo único que sabía sobre Son Gohan era que era excelente para escaparse de sus garras en el momento justo. Por supuesto, eso es asumiendo que si tiene la oportunidad de escapar, la aprovechará. Su última pelea había terminado, menos que espectacularmente para el joven.
Se había dado cuenta de que había sido mucho más agresivo en su pelea pasada, parecía que había gastado todo lo que tenía en ese esfuerzo. Había sido una desviación muy alejada de sus tácticas típicas, y una que la había desconcertado inicialmente si estaba siendo completamente honesta. ¿Fue ese el caso aquí? ¿Se estaba lanzando contra su enemigo con imprudente abandono otra vez? 18 no estaba tan seguro. La pelea se había estado librando durante algún tiempo, y debido a que solo ahora estaba aprendiendo a sentir la energía vital, no podía decir si esto era típicamente lo bajo que sería el poder de Gohan en una pelea que duraría tanto tiempo. Estiró sus sentidos por segunda vez, esta vez buscando a Trunks en su lugar. Ella frunció el ceño. El chico avanzaba lentamente hacia la pelea, procediendo claramente con cautela asumiendo que Gohan estaba luchando contra dos oponentes en lugar de solo uno. Ponte el culo allí, pequeño punk. Ella gruñó mientras continuaba esperando. Ese sería el plan. Esperaría hasta que Trunks pudiera entregar el poder y luego se apresuraría a entrar. El ki del chico apenas era nada comparado con el poder que Gohan estaba lanzando, pero seguía siendo algo, y para que ella hiciera que esto pareciera convincente, necesitaba que Gohan fuera lo más fuerte posible. Acelera chico, necesito terminar esta pelea rápido.